buenos días. En nombre del Observatorio de la Seguridad Social y el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, les damos la más cordial bienvenida a este seminario internacional Perspectivas sobre Suficiencia y Sostenibilidad de las Pensiones en la República Dominicana. Agradecemos a las distinguidas personalidades que hoy han venido a representar diferentes instituciones públicas y privadas y que están relacionadas con la seguridad social y sobre todo, de manera específica, gestionan el tema de pensiones a nivel nacional e internacional. Gracias especiales a nuestros invitados internacionales que hoy compartirán sus conocimientos y experiencias en esta jornada. Invito a pasar a la mesa principal, iniciando por nuestro anfitrión, el doctor Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El licenciado Ramón Emilio Contreras, superintendente, Superintendencia de Pensiones. Nuestros invitados internacionales, el doctor Diego Valero, presidente de Novastar. Y el doctor Julio Bustamante, ex superintendente de Seguros de Chile. Y para dar inicio con las palabras de bienvenida cortésmente, invito a escuchar al presidente del Consejo Directivo del Observatorio de Seguridad Social OCES y también rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, doctor Rolando Guzmán. Distinguido señor superintendente de pensiones, licenciado Ramón Contreras, distinguidos oradores invitados, en particular doctor Diego Valero, profesor de la Universidad de Barcelona y presidente de Novastar, licenciado Julio Bustamante, profesor de la Universidad Nacional Andrés Bello de Chile y ex superintendente de pensiones de ese país, apreciadas autoridades del sector público, distinguidos representantes de los sectores empresariales y sociales, profesores del INTEC, amigas y amigos. En realidad, mis palabras tienen un objetivo muy modesto, que es simplemente darles una bienvenida ya formal al Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC, y en particular a esta actividad organizada por el Observatorio de la Seguridad Social de la República Dominicana, el OCES. Esta actividad constituye una continuación natural de la agenda de trabajo de ese organismo, el OCES, cuya razón de ser es justamente la generación y difusión de conocimiento, la creación de espacios para diálogos y reflexiones y la presentación de propuestas de políticas públicas en torno a nuestro sistema de aseguramiento social. Yo creo que es bueno aprovechar esta ocasión para recordar que en nuestro primer seminario desarrolló una interesantísima discusión sobre los aspectos vinculados a su sistema de salud, mientras que en esta ocasión nos centraremos en aspectos relativos a su sistema de pensiones. Y en ambos casos, por supuesto, el punto de partida natural ha estado por la promulgación de la ley 8701, que estableció un sistema único de afiliación, cotización, planes y prestación de beneficios. Como todos los que estamos aquí sabemos, la promulgación de dicha ley fue una respuesta a las necesidades de un sistema previsional basado en un esquema de reparto con alcance sumamente limitado. Haciendo referencia a la información de esa época, información, dicho sea de paso, dispersa, contradictoria, damos cuenta de una afiliación que en ese momento apenas cubría cerca de un 8% de la población económicamente activa. Para 2004, alrededor de un año después de la entrada en vigor de la ley, ya se registraba
afiliación de alrededor del 28% de la población económicamente activa, equivalente en ese momento a más de 1 millón de personas afiliadas tanto del sector público como del sector privado. Y aún más, a inicios o a mediados de 2018 se reportaba la afiliación de cerca de 4 millones de personas con alrededor de 2 millones en condición de cotizantes. Evidentemente, yo diría, en materia de afiliación, los resultados de nuestro proceso de reforma han sido claramente positivos. Sin embargo, sería tapar el sol con un dedo si se pretendiese argumentar o si se pretendiese ignorar que el sistema está aún muy lejos de satisfacer las expectativas que pudiéramos considerar como expectativas razonables. En términos concretos, no hemos encontrado la forma de garantizar condiciones satisfactorias en términos de flujo de recursos para las etapas avanzadas de la vida y la fragilidad que esas etapas implican. Y en estos momentos, millones de dominicanos se están preguntando, o para decirlo con mayor franqueza, millones de dominicanos nos estamos preguntando si podremos tener acceso a una pensión suficiente para soportar condiciones materiales adecuadas a lo largo de toda nuestra vida. En términos sociales, señoras y señores, el problema es garantizar una pensión adecuada, no para un grupo, sino para todos, y no en un momento, sino para todos los momentos. Y eso nos lleva a la pregunta que estaremos abordando en nuestro seminario. ¿Cuál sería la tasa de reemplazo óptima atendiendo las restricciones de suficiencia y sostenibilidad en distintos escenarios del sistema previsional de la República Dominicana? Yo quiero aclarar que la pregunta no es cuestión de simple aritmética, porque la respuesta requiere tomar en cuenta un contexto social que en nuestro caso se caracteriza por una alta tasa de informalidad, bajos niveles de salario, alto grado de desigualdad en la distribución del ingreso y un sector público consistentemente deficitario. Por otro lado, nuestras aspiraciones de justicia en materia social. Para esos fines, estamos apelando a los aportes de expertos nacionales e internacionales que tienen espacio en la agenda que estaremos desarrollando. Lo que vamos a procurar es reflexionar sobre las características propias de nuestro sistema, al mismo tiempo que aprovechamos las experiencias de otros países que comparten perfiles relativamente similares. Y por supuesto, un insumo de mucho valor será también la presentación de los avances de una investigación que los investigadores veloces han venido realizando sobre este particular. En suma, tenemos por delante una jornada de trabajo retadora, pero motivadora, y yo espero que nuestra visión se haya realmente enriquecido significativamente al término del día. Y para finalizar, permítame entonces agradecer de manera especial a las personas y entidades que han tenido o que tendrán un papel especial en nuestra actividad. Esto incluye a las instituciones que auspician el Observatorio de Seguridad Social y forman parte de su consejo directivo, la Fundación Plenitud, que presta apoyo técnico a los expositores y panelistas nacionales e internacionales y los equipos administrativos del INTEC que con tanto cuidado han preparado todos los detalles logísticos de nuestra actividad. Y de manera especial, yo agradezco a cada uno de ustedes por haber acogido tan gentilmente nuestra invitación a la actividad. Éxitos en el trabajo y, señoras y señores, feliz resto del día para cada uno de ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctor Rolando Guzmán, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo y presidente del Consejo Directivo del Observatorio de Seguridad Social, OCES. En mayo del 2001, a través de la Ley 8701, que queda instituida la Superintendencia de Pensiones, SIPEN, como encargada de proteger los derechos previsionales de los afiliados del sistema y
vigilar la solvencia de las administradoras de fondos de pensiones y contribuir al fortalecimiento y sostenibilidad del sistema dominicano de pensiones. Hoy nos honra con su presencia el licenciado Ramón Emilio Contreras, superintendente de la Superintendencia de Pensiones, quien nos dirigirá las palabras de motivación y perspectiva de sostenibilidad del sistema de pensiones de la República Dominicana. Buenos días a todos. Doctor Rolando Guzmán, rector del INTEC, distinguidas autoridades del Sistema Dominicano de Seguridad Social, representantes de la administración, de las administradoras de los fondos de pensiones, planes y fondos de pensiones, representantes de las administradoras de riesgo de salud y prestadores de servicios de salud, amigos de la prensa. Quiero hacer una parte pequeñito para saludar a Diego y a Julio, a Diego como invitado internacional y a Julio como dominicano, porque su vinculación al sistema lo hace ser uno de nosotros. Señoras y señores, en esta ocasión nos sentimos muy agradecidos con la invitación a formar parte de este importante evento en el cual estamos seguros podremos evaluar objetivamente la situación actual del sistema dominicano de pensiones, a fin de establecer lineamientos que nos permitan responder oportuna y efectivamente a las necesidades de nuestros afiliados. Les va a parecer que Rolando y yo escribimos juntos estas líneas, pero estamos hablando de lo mismo. Si bien el régimen de protección previsional en la República Dominicana formalmente nace a mediados del siglo pasado con la creación de la Caja de Seguros Sociales, actual Instituto Dominicano de Seguros Sociales, IDSS, y la consecuente definición del plan de pensiones para servidores públicos, así como la creación de planes especiales autogestionados por entidades públicas y privadas, todos ellos bajo el esquema de reparto, no es hasta el año 2001, con la puesta en vigencia de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, que se sientan las bases de un sistema universal e integral, fundamentado en la separación de funciones y que procura la sostenibilidad financiera mediante la correspondencia entre las prestaciones y el monto del financiamiento. La promulgación de la ley entrañó el establecimiento del nuevo modelo de capitalización individual, el cual dispone la definición de aportaciones fijas y el consecuente monto de las prestaciones estará directamente vinculado al saldo acumulado por cada trabajador en sus cuentas personales, preservando la coexistencia de los planes y fondos de pensiones de reparto que se encontraban en funcionamiento. En apego a la propia Ley 87-01 y cumpliendo con los principios de equidad, obligatoriedad y solidaridad, fueron establecidos 3 regímenes de financiamiento: el contributivo subsidiado y el subsidiado. En la actualidad, y nos concentraremos en este punto, solo se encuentra en funcionamiento el régimen contributivo, el cual protege a trabajadores y empleadores con relación de dependencia. Estos trabajadores y empleadores deben recibir ingresos estables y cotizar por el salario mínimo del sector al que pertenecen hasta 20 veces el salario mínimo nacional dispuesto por el Consejo Nacional de la Seguridad Social. Sobre este punto, importante es destacar que a la fecha exhibimos un aumento importante de las afiliaciones, las cuales al 15 de junio de 2019 superan los 4 millones de afiliados, de los cuales 1.8 son trabajadores activos, obteniéndose así una densidad de cotización de un 45.2%. Las aportaciones de esos trabajadores representan la cifra de 651.158 millones acumulados, equivalentes al 16.2% del Producto Interno Bruto. Recordemos que estos fondos son administrados
por entidades denominadas administradoras de fondos de pensiones, las cuales deben procurar que la administración e inversión de los dineros de los trabajadores se realice de forma eficiente, segura y con la mayor rentabilidad posible. En este sentido, la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversiones, entidad responsable de la evaluación y aprobación de los instrumentos en los que serán invertidos los fondos de pensiones, ha aprobado ya 84 emisiones como alternativas de inversión, ascendentes a más de 283.000 millones, logrando incentivar la diversificación de la cartera de inversiones de los fondos de pensiones, los cuales reflejan una rentabilidad en los últimos 12 meses superior al 9.20%. En consonancia con el desarrollo de nuestro sistema y dando cumplimiento a su objetivo principal de reemplazar o sustituir la pérdida de ingresos por las contingencias cubiertas al 30 de mayo del 2019, el sistema ha beneficiado 11.983 personas con pensiones por discapacidad, 22 con pensiones por retiro programado, y se han otorgado 8.858 pensiones de sobrevivencia que han beneficiado a un total de 20.617 personas. En cuanto a la devolución de saldo a los afiliados de ingreso tardío, aquellos que entraron a cotizar al sistema con más de 45 años y ya han cumplido 60, se han entregado 17.162 millones de pesos, correspondientes a un total de 126.658 afiliados. Igualmente, por concepto de devolución de saldo a afiliados que padecen una enfermedad terminal, las AFP han pagado 8.084.230,50 a un total de 33 beneficiarios. Distinguida audiencia, en cada uno de los escenarios que hemos tenido la oportunidad de hablar sobre el sistema dominicano de pensiones, sus logros y retos, hemos referido que, y hoy lo reiteramos, la Ley 8701 representa el paso de avance social más importante que ha tenido nuestro país en toda su historia, considerándose como la reforma más significativa de los últimos 100 años. Recordemos que en países con modelos previsionales similares al nuestro, las prestaciones que son entregadas al momento de culminar la vida activa de los trabajadores no cumplen con las expectativas de los aportantes, lo que ha generado reclamaciones y las movilizaciones de aquellos que, sintiéndose afectados, exigen mejores compensaciones. Esta misma situación ha dado lugar a la realización de estudios y discusiones sobre la realidad de los sistemas de pensiones y la necesidad de realizar cambios y mejoras en los mismos. Volviendo al caso dominicano, es importante destacar que el sistema de pensiones creado por la Ley 87-01 se ha caracterizado desde sus inicios por su transparencia y pulcritud en el manejo de los fondos, así como la eficiencia con que se entregan los distintos servicios y prestaciones a cargo de las entidades responsables, situación que no lo exime de los retos propios de su desarrollo. En primer lugar, deben definirse las variables que permitan mejorar las prestaciones, es decir, debemos establecer las fórmulas que garanticen un aumento de la tasa de reemplazo. Los sistemas de la región, sobre todo los creados en base a la capitalización individual, se han visto afectados por factores como baja densidad de cotizaciones, bajos montos de cotizaciones, evasión y elusión de los empleados y trabajadores, movilidad, intermitencia en puestos de trabajo formales y definitivamente la informalidad. Sobre esta última nos referiremos más ampliamente, ya que es un fenómeno que afecta directamente la protección de aquellos que permanecen en tales condiciones. Como señalamos, la incorporación de los trabajadores independientes e informales al sistema dominicano de la seguridad social es uno de los grandes retos y desafíos, y es que los mismos
en los actuales momentos, como ustedes vieron cuando le hablé de la densidad de cotización, representan más del 50% de los trabajadores económicamente. Por su condición de independientes o informales, es difícil identificarlos y calcular sus ingresos promedio para establecer el modelo o esquema bajo el cual lograr su afiliación, por lo que deben disponerse de incentivos para que ese sector se interese por afiliarse al sistema, a la vez que debe seguirse fomentando la educación en materia de seguridad social, sobre todo en el área previsional, atendiendo a la ideología cortoplacista de nuestra población, que no ve con interés la necesidad de ahorrar para recibir una pensión en el futuro y no están dispuestos a sacrificar consumo presente. Si bien todos los trabajadores independientes o por cuenta propia no son informales, lograr diferenciarles a veces supone un gran esfuerzo. En el caso de la República Dominicana, la informalidad impacta múltiples aspectos, como lo es el impositivo, ya que el trabajador informal no suele hacer declaraciones juradas y pagos de impuestos, la no afiliación a la seguridad social, afectando la protección social presente y futura, y por último, no menos importante, el no cumplimiento de las regulaciones laborales existentes. A lo anterior, debemos agregar el surgimiento de nuevas formas de empleo, que si bien su naturaleza no se apoya necesariamente en la informalidad o independencia, sus participantes se encuentran desprovistos de protección social. Tal es el caso de los prestadores de servicio como los que hacen Uber, o nuestros hijos que están en una computadora, que ya son profesionales, que fueron educados con el trabajo de sus padres, que tenían un empleo formal, y que lejos de estar jugando en la computadora, están trabajando para un trabajador que está al otro lado del mundo, que tienen ingresos superiores a los de su papá, pero tampoco pagan seguridad social. El mundo de hoy presenta grandes retos en cuanto a informalidad, puesto que ya los informales no son ni los colmaderos ni los tituleros. Se ha agregado una nueva categoría de informalidad, que tienen mucho más calificación y tienen ingresos mucho más altos. Visto lo anterior, y reiteramos, es para nosotros el mayor reto del sistema definir las medidas que garanticen la afiliación al sistema de los trabajadores informales, máxime cuando nos estamos acercando a la cuarta revolución, en la cual la tecnología nos está poniendo a prueba con la eliminación de las fronteras entre las esferas física, digital y biológica. En otro orden, si de retos hablamos, la falta de educación en materia previsional es un fenómeno que debe ser atendido ampliamente y que implica grandes esfuerzos de parte de los entes públicos y privados que conformamos el sistema, a fin de hacer llegar a la ciudadanía información veraz y oportuna sobre la protección social garantizada. Asimismo, ha llegado el momento de que las aportaciones realizadas por empleadores y trabajadores participen en la creación de riqueza para todo el pueblo a través de la financiación de obras de interés social que permitan continuar dinamizando la economía y el desarrollo mediante la dotación adecuada de servicios públicos para reducir los niveles de pobreza, incrementar la integración de los mercados, reducir los costos de transporte y de los bienes que se producen o consumen, así como incrementar el empleo y los ingresos de los ciudadanos. Finalmente, y sabemos que es un tema que será abordado en el día de hoy, tal como indicamos anteriormente, es inminente una modificación de la ley 87-01, la cual, entre otros aspectos, al menos contemple los siguientes. A. Establecer el principio de la imprescriptibilidad como el derecho a recibir las prestaciones sin extinción de plazo para solicitar pago de una contingencia cubierta. B. Establecer una única comisión por saldo administrados por las AFP.
C. Eliminar la devolución de saldo de CCI para trabajadores y disponer el pago de una pensión igual o superior a la mínima hasta agotar dicho saldo. D. Establecer la cobertura voluntaria de sobrevivencia para los pensionados por vejez. E. Establecer que los aportes voluntarios ordinarios y o extraordinarios no sean tomados en cuenta para el pago de la pensión por sobrevivencia, sino que los mismos sean devueltos en un solo pago a los beneficiarios de los afiliados fallecidos. F. Facultar a la superintendencia para establecer topes de comisiones de la AFP, disponer las normas complementarias sobre la indexación de pensiones, establecimiento de nuevas modalidades de pensiones por vejez, devolución de aportes voluntarios y traspasos entre AFP y la afiliación autónoma. La necesidad de modificar la ley marco de nuestro sistema ha generado la presentación por parte de los distintos actores de la sociedad de diversas propuestas, que han planteado incluso la sustitución del régimen de capitalización individual por uno de reparto, sobre lo cual consideramos que pretender volver a un sistema de reparto que conllevaría un incremento de la presión fiscal, un posible aumento de las aportaciones de los trabajadores, entre otros aspectos que impactarían la economía nacional, supondría un gran retroceso en el camino recorrido. Sobre el particular, es menester recordar que los modelos previsionales sustentados en esquemas de prestaciones definidas presentan dificultades de sostenibilidad financiera, vistos los cambios producidos en las sociedades, tales como incremento de la expectativa de vida, envejecimiento de la población laboralmente activa, informalidad, entre otras variables macroeconómicas, demográficas y sociales que no pueden ser obviadas para un país como el nuestro. Señoras y señores, no podemos olvidar que la puesta en vigencia de nuestro modelo provisional desde junio del año 2003 ha contribuido a través del ahorro nacional a ser un pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica de la nación. Es por ello que estamos confiados en que los hacedores de políticas públicas en corto tiempo podremos disponer las medidas oportunas y adecuadas que permitan que el sistema pueda incluir a ese más del 50% de la población que en la actualidad no se encuentra cotizando, así como realizar los cambios necesarios que garanticen a la población dominicana un retiro justo y adecuado para concluir los últimos años de sus vidas en condiciones no solo dignas, sino bajo los nuevos preceptos fundamentales de felicidad a la que todas las personas tenemos derecho. Muchas gracias. Las gracias al licenciado Ramón Emilio Contreras, superintendente de la Superintendencia de Pensiones, por darnos esa perspectiva de sostenibilidad del sistema de pensiones. Voy a pedir cortésmente a la mesa directiva volver a ocupar sus asientos para iniciar con la conferencia de la mañana de hoy. El doctor Rolando Guzmán, el licenciado Ramón Emilio Contreras, el doctor Diego Valero y el doctor Julio Bustamante. Y agradecer la presencia de manera muy especial a nuestro miembro de la Junta de Regentes del INTEC, el señor José Manuel Santos, por venir a apoyar como siempre estas actividades. La primera conferencia de esta mañana lleva por título Visión Global sobre las pensiones, análisis y tendencias de los fondos de pensiones. El expositor invitado es profesor de la Universidad de Barcelona, donde ha impartido asignaturas de estadística actuarial y de economía de la seguridad social, y también ha dirigido el máster de previsión social. Ha sido profesor del London School of Economics en programas especializados de pensiones y comportamiento económico, doctor en economía y actuario. Además de su carrera como docente, el doctor Valero posee una amplia trayectoria dentro del mundo empresarial. Es cofundador y presidente de Novaster, una consultora de pensiones líder en España y Latinoamérica en asesoramiento previsional de inversiones y riesgos, consultor de empresas y gobiernos, y ha realizado consultorías para la Comisión Europea, la OCDE y el BID.
Con ustedes, el doctor Diego Valero, presidente de Novaster, actuarios y consultores, con la conferencia Visión Global sobre las pensiones, análisis y tendencias de los fondos de pensiones. Muchísimas gracias, distinguido rector, señor superintendente, amigos, señoras y señores. Estar de nuevo aquí es un enorme placer. Yo cuando vuelvo a la República Dominicana vuelvo a mi casa. No soy dominicano, pero lo soy de corazón porque mi hijo es dominicano. Entonces, evidentemente cada vez que vengo aquí vengo a casa. He seguido con mucho interés, tanto desde el punto de vista profesional como académico, como interesado por todos los devenires que ha tenido el sistema de seguridad social en el país desde el principio. Tuve la ocasión de estar aquí cuando la ley 8701 fue aprobada y he ido siguiendo las distintas evoluciones, cómo ha funcionado, y debo decirles que en una, digamos, valoración así absolutamente global, lo que ha sucedido en la República Dominicana no es diferente de lo que ha sucedido en otros países donde se han instaurado sistemas de cuentas individuales, pero yo les diría que más que las cuentas individuales, porque desde mi punto de vista el debate entre cuentas individuales y reparto debería estar ya superado. Eso es algo que ya deberíamos olvidar, no tenemos que volver a eso, porque lo verdaderamente importante es que cada dominicano tenga una pensión digna para vivir. Se pague como se pague, la financie quien la financie, eso es lo verdaderamente importante, y eso es lo que nos tiene que preocupar tanto aquí como en los demás países. Yo provengo de un país donde el sistema básico de pensiones es un sistema de reparto. No me toca hoy hablar del sistema español de pensiones, pero tiene muchísimos problemas, muchísimos. Hay sistemas de reparto. Es muy fácil en un sistema de reparto hacer promesas que no se van a cumplir. Es muy fácil hacerlo. Sobre todo porque quien las hace no va a estar en el momento que se incumplan esas promesas. Por lo tanto, es fácil. Hay que tener una visión estratégica, un sentido de Estado, y las cuestiones de pensiones son cuestiones realmente de Estado, son cuestiones que tienen que ver con la, como decía el señor superintendente, con la felicidad de las personas, y tienen que ver con nuestro desarrollo como seres humanos. En el momento en que lleguemos a dejar de producir y a dejar de poder autofinanciarnos nuestra vida, tenemos que tener capacidad suficiente para seguir consumiendo. Venga del sistema que venga del sistema. Bien, mi exposición hoy no se centra en el caso dominicano. Hay expertos mucho más avezados que yo para hablar de ello, sino se me pidió pues dar una visión global de los sistemas de seguridad social y de los fondos de pensiones en el mundo, y no sé dónde tengo que apuntar, esto se debería mover, ahí. Bueno, les voy a hablar sobre todo de 4 cosas. Por una parte les voy a hablar de longevidad. La longevidad, y además digo longevidad y no envejecimiento, de forma expresa. Cada vez somos más longevos, no necesariamente más viejos. Cada vez vivimos más tiempo y eso es bueno. Pero eso tiene, como ahora veremos, tiene efectos en los sistemas de seguridad social. Y ahí sí quisiera dar un primer mensaje. La seguridad social debe adaptarse a la evolución de la sociedad. No pretendamos que suceda al revés. La seguridad social sirve para que la sociedad se dote de una serie de instrumentos de protección. Por lo tanto, tiene que irse adaptando, y la seguridad social tiene que estar en reforma permanente. En reforma permanente, porque la sociedad cambia permanentemente. La sociedad dominicana en estos 20 años casi de ley ha cambiado y va a seguir cambiando, y hay que adaptar las normas. Miren, en mi país el sistema de seguridad social empezó hace 50 años, y hace 50 años las familias no se parecían en nada al estándar familiar que tenemos hoy en día. Sin embargo, tenemos el mismo sistema de seguridad social. El mismo, no nos sirve. Hay que adaptarlo a cómo evoluciona la sociedad. Les hablaré brevemente también de sostenibilidad y de suficiencia. Yo creo que luego se hablará más de sostenibilidad y suficiencia en el caso dominicano. Y quiero plantearles algunos nuevos retos
donde yo creo que lo que llamamos hoy en día la economía del comportamiento, behavioral economics, es una de las armas más potentes que tenemos para asentar y desarrollar los sistemas de pensiones, los sistemas de seguridad social. Se sale otro vídeo, sí. Aquí. Bueno, lo que les voy a poner ahora, si consigo darle al botoncito, es, van a ver ustedes un gráfico en movimiento. Esto dura como unos 15 segundos, algo así. En este gráfico ustedes ven ahí unas bolitas. Cada una de esas bolas corresponde a países que están en el mapa de la derecha, y van a ver ustedes cómo evolucionan los países en cuanto al número de hijos por mujer en el eje de abscisas y a la esperanza de vida en el eje de ordenadas. Vamos a ir viendo ese movimiento y cuando acabe eso lo comentaremos. Han visto ustedes la evolución de la esperanza de vida y el número de hijos por mujer en los últimos 200 años en el mundo. Y lo que han visto claramente es que había muchas bolitas ahí que se han ido todas ahí. ¿Por qué? Pues porque cada vez nacen menos niños y porque cada vez vivimos más. Las dos bolas grandes son China y la India. Las bolas están proporcionadas a la población. Y habrán visto sobre todo la de China, que parecía que estuviera un poco bebida porque iba para un sitio, para otro, pero esa ha sido también, las políticas demográficas en China han influido muchísimo. Pero lo que sí pueden ver es que todos estamos allí, y los que aún no están, que son esos azulitos, que es África, no están, pero están en camino de llegar, Entonces, y esto es una tendencia que se ha venido dando y que va a seguir produciéndose. Cada vez vivimos más. Miren, lo que yo no sé, hay algunos filósofos que dicen que sí. De hecho, si han leído el famoso libro Homo Deus de Harari, dice que vamos a vivir 1000 años. También dice que 1000 años con Putin y Kim Jong-un seguramente no es lo más divertido, pero bueno. Yo no sé si vamos a vivir 1000 años, pero lo que sí sé es que cada vez hay más gente que llega a los 100 años. Y aunque el límite de la vida sigue estando, de momento, parece en 130, 120, bastantes años, cada vez hay más gente que sobrepasa los 100 años en el mundo. Con lo cual, aunque no vivamos en valor absoluto más años, pero en valor agregado sí estamos viviendo muchísimo más. Si esto sucede, que es una magnífica noticia, porque además cada vez vivimos mejor, lo que tenemos que pensar es esto, cómo juega, cómo coordina esto con los sistemas de seguridad social. Déjenme darles otro dato con respecto a lo que antes les decía sobre la evolución del número de personas de 60 o más años en el mundo. Pueden ver ustedes cómo evoluciona tanto en países desarrollados como en países en desarrollo. En cualquier caso, van creciendo muchísimo y se espera que en los próximos años el crecimiento sea espectacular. Por lo tanto, salió 2 veces seguidas y era mucho pedir. Con respecto a la sostenibilidad, tenemos un problema. Si cada vez vivimos más, vamos a tener un problema para garantizar el sistema de seguridad social. Y además lo vamos a empeorar con respecto a otra cuestión que les voy a comentar a continuación, que es la rentabilidad de las inversiones. Los sistemas de pensiones, los fondos de pensiones, y aquí casi me da igual hablar de rentabilidad de sistemas públicos que de sistemas privados.
la rentabilidad en los últimos años. Esta es la evolución del bono libre de riesgo, la referencia para fijar las inversiones en los últimos 35 años. Si se fijan, ha caído del orden de 15 puntos. Caer del orden de 15 puntos significa que cuando antes para un mismo flujo de pagos necesitábamos 100 millones, ahora para ese mismo flujo de pagos necesitamos más de 1.000 millones o 1 billón americano. Eso supone que el mero hecho de la evolución de los mercados financieros nos está afectando de una forma dramática en el financiamiento de los sistemas de seguridad social. Por lo tanto, tenemos por un lado el aumento de la vida, el aumento de la longevidad, y por otro lado el decrecimiento de los retornos mundiales en nuestras inversiones. Y, discúlpenme, pero yo no sé si... La esperanza de vida va creciendo con el tiempo, como ven ustedes, tenemos esperanzas de vida superiores a 80 años ya en varios países, y esto implica que las obligaciones que tienen los sistemas de pensiones crecen más que los activos que tienen para financiarlas. Cada vez crecen más. Como pueden ver ustedes aquí, el gap se va incrementando entre el valor de las responsabilidades, de las obligaciones que tenemos, y el valor de los activos que tenemos. Lo cual nos lleva a déficits estructurales muy importantes. El déficit del sistema público de pensiones en Estados Unidos compara con esto, es 6 veces Apple. Es 6 veces Apple. O, no sé, a 51 veces la República Dominicana. El déficit del sistema de pensiones público americano. Pero el déficit del sistema privado de pensiones es 1.08 veces Apple. Es decir, no solo el sistema público tiene déficits importantes, sino que también los tienen los sistemas privados. Es decir, estamos trabajando con déficits estructurales que lo que hacen es que bajos rendimientos y aumento de la longevidad realmente conforman una auténtica bomba para los sistemas de pensiones. No sé si hay otro mando o alguna otra forma de conseguir esto. Sí, ya. Discúlpenme, pero las consecuencias que tiene esto que les estoy comentando son nocivas tanto para los sistemas de beneficio definido como para los sistemas de contribución definida, tanto públicos como privados. Los sistemas de beneficio definido tienen problemas de sostenibilidad y los fondos de contribución definida, tienen problemas de suficiencia. Sostenibilidad es que las cuentas producen un desbalance entre activos y pasivos. Problemas de suficiencia es que no alcanzamos a tener las pensiones necesarias, las pensiones que son la expectativa que podíamos tener para dar cumplimiento a los compromisos que tenemos. Con respecto... Gracias. Con respecto a la suficiencia, debo decirles que esto, en general, yo me atrevería a decir que esto pasa aquí, pero les aseguro que pasa en todo el mundo. Los aportes son bajos. Los aportes al ahorro, alguien nos convenció algún día que aportando determinadas cantidades se llegaban a determinados beneficios al final. Y eso, o no se hicieron bien los cálculos, o no se quisieron hacer bien, o se ha incumplido las hipótesis que uno tenía durante el camino, pero realmente los aportes en general que se hacen a los sistemas previsionales en todo el mundo son bajos. La rentabilidad de los sistemas previsionales es insuficiente. Les comentaba antes con respecto a la rentabilidad de los sistemas privados, pero la rentabilidad de los sistemas públicos, Samuelson la definía
como el producto del incremento de la masa laboral por el incremento de la productividad. Eso era la tasa interna de retorno de los sistemas de reparto. En cualquier caso, es insuficiente por el desequilibrio que se produce entre personas activas y personas pasivas. Cada vez hay más retirados con respecto a la gente que está trabajando. De esa adición, la consecuencia es clara. Las pensiones van a ser bajas. Las pensiones van a ser bajas. Perdón, no nos fuimos. Este está muy activo. Bueno, sí, habla demasiado rápido. Bueno, y hay otra combinación terrorífica, que es los bajos aportes con un mal endémico que tenemos en la región, que es la informalidad. Bajos aportes más informalidad es tan malo como la bomba que antes les ponía. ¿Por qué? Porque, miren, estos números no son inventados, son un cálculo no de la República Dominicana, pero sí de un país latinoamericano sobre una muestra de 100.000 personas. Una muestra de 100.000 personas. Un aporte del 10%, con una densidad de cotización del 50%, da para los menores de 40 años una tasa de reemplazo en el entorno del 25%. Sin embargo, si la densidad de cotización fuéramos capaces de subirla del 50 al 70%, el resultado en tasa de reemplazo crecería del 25 al 40 y ya estaríamos en los mínimos que la OIT recomienda para todos los países. Y si, esta es una entelequia evidentemente, pero como académico me lo puedo permitir, si el aporte en lugar del 10 lo dobláramos y mantuviéramos una densidad de cotización del 70%, estaríamos en tasas de reemplazo del 62%, que son las que la OECD recomienda, y la OCDE es el club de los países ricos, como ustedes saben. Por lo tanto, ya sabemos dónde tenemos que actuar. Ya sabemos dónde tenemos que actuar. Hay otra forma más de actuar que ahora les comentaré. ¿Cómo invertir? ¿Cómo invertir? Miren, les traigo algún ejemplo, puede ser extremo, desde luego, me lo pueden discutir y estaremos de acuerdo en ello, pero sí quiero llamar un poco a la reflexión. Todos en el mundo estamos invirtiendo, todos, o casi todos, estamos invirtiendo de la misma forma. Y hay un efecto manada clarísimo en las inversiones de los fondos de pensiones. Entre otras cosas porque desde un punto de vista regulatorio muchas veces lo que se nos exige es dar unas rentabilidades determinadas en el corto plazo que nos impiden ver el largo plazo. Nosotros, la gran suerte que tenemos con los fondos de pensiones es que podríamos mirar a muchos años vista, que podríamos invertir a muy largo plazo. Sin embargo, si desde un punto de vista legal la regulación nos exige que cada año tenemos que dar una rentabilidad mínima determinada, eso nos está dificultando, está interfiriendo en el proceso de la inversión de largo plazo. Fíjense ustedes, probablemente conozcan los endowments de las universidades americanas que sirven para financiar los procesos de estudios, etcétera, y son inversiones de largo plazo. Los que se salen de mapa son Harvard y Yale, y estos lo que hacen, la diferencia con un portfolio, digamos, estándar en Estados Unidos, no en el resto del mundo, desde luego, que puede ser un 60% stocks, renta variable y un 40% bonos. Ya les digo, esto puede ser estándar en Estados Unidos, pero sé que en muchos otros sitios ni por asomo lo es. La diferencia entre los endowments y este esquema tradicional es que los endowments invierten una gran parte de su cartera en lo que se llama activos alternativos, que son infraestructuras, que es private equity, que es incluso hedge funds, que son fondos de retorno absoluto, que son inversiones de muy largo plazo, inversiones en muchos casos ilíquidas, pero que los fondos de pensiones se pueden permitir en la medida en que, si tú tienes bien cubierto tus necesidades de liquidez en el corto plazo, puedes invertir en el largo plazo. Pues fíjense la diferencia en 20 años, la diferencia de retornos entre una cartera 60-40, que ya de por sí es una cartera agresiva, un portafolio 60 renta variable, 40 renta fija, es muy agresiva,
Bien, pues los endowments de Harvard y Yale, que son los que ganan en todo esto, tienen el doble de rentabilidad prácticamente, el doble. 6 versus 11,5. El top 5 de los endowments es 11,2 y los endowments de más de 1 billón tienen casi un 8%. Pero fíjense que la clave está en la composición de sus portafolios, donde incluyen una gran parte de inversión de tipo alternativo. Y además yo les diría, añadiría, esto no lo hacen los norteamericanos, pero sí les diría que hay que empezar a pensar en ello, inversión alternativa y sostenible. Lo que hay que hacer es invertir con criterios ESG, con criterios Environment, Social and Governance, es decir, con criterios de responsabilidad social en las inversiones, porque eso es lo que nos garantiza, y hay estudios que lo muestran, que nos garantiza que los retornos en el largo plazo son mejores. Y además es una cuestión bastante sencilla de comprender, entiendo, que es lo siguiente: si tú lo haces mejor a largo plazo, los mercados te lo van a reconocer. Si tú gestionas mejor, gestionas más éticamente, gestionas más sosteniblemente, con una visión más global del mundo, al final los mercados te reconocen todo eso. Y el invertir responsablemente afecta a la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y si no, que se lo pregunten a ciertos empleados de algunos fondos de pensiones británicos que tenían acciones, estaban invertidos en acciones de British Petroleum cuando el desastre ecológico del Golfo. Las acciones cayeron un 40% y por supuesto que las pensiones de los jubilados británicos bajaron por eso, por supuesto que sí. Y el problema fue sobre todo un problema de control en la cadena de suministros, que es una de las cosas que desde el punto de vista ESG, de la inversión socialmente responsable, hay que vigilar y mucho. Por lo tanto, les diría, pensemos, no estoy diciendo que de golpe pasemos a invertir el 50% ni muchísimo menos en alternativo, pero tengamos en el radar que las inversiones de tipo alternativo, como infraestructuras, etcétera, yo creo que el señor superintendente lo comentaba implícitamente también en una parte de su intervención, con beneficio social, todas esas inversiones al final nos van a ayudar en nuestros procesos de inversión. Aquí tienen, por ejemplo, según la participación en la clase alternativa, en inversiones alternativas, y los retornos de los distintos que hemos estado viendo. Como ven ustedes, los super endowments son los que claramente ganan en esto. Y la composición de los portafolios de estos endowments es la mitad es renta variable, un 7% son bonos y el resto prácticamente, salvo un 3% de cash para las necesidades de liquidez que tengan, el resto está en real assets y en alternative investment. Esta es un poco la evolución en los últimos años, no es una novedad de ahora, son retornos consolidados ya en el tiempo y que nos permiten ver un poco cómo, tratando de analizar las cosas de otra forma, podemos tener otras perspectivas que nos pueden ayudar en el proceso. Aquí tienen algún dato más, pero todos ellos realmente inciden en lo mismo que les estaba comentando. Por lo tanto, como les decía aquí, empezaba diciendo ¿y qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es invertir diferente, eso por un lado. Y ahora les voy a hablar del APV, del ahorro previsional voluntario. Y les digo, ahorro previsional sí, pero voluntario. Vamos a ver, se ha comentado ya en la introducción y voy a hablar de ello más, pero lo voluntario no funciona. Lo voluntario no funciona. Tenemos 2 millones de incentivos por delante de ahorrar para nuestro futuro. Por lo tanto, es muy difícil. Y es que además, neurológicamente, tiene justificación. Porque las áreas de nuestro cerebro que recogen el sentimiento que se produce cuando ahorramos es la misma área que recoge el sentimiento de pérdida.
Por lo tanto, tenemos cierta dificultad. Tenemos que engañar a nuestro cerebro. Tenemos que engañar a nuestro cerebro para poder ahorrar. Bien, ¿qué es lo que tenemos que conseguir? O cuáles son las fricciones que nos han impedido tratar ese ahorro a largo plazo cuando no es obligatorio, incluso cuando es obligatorio, pero sobre todo cuando no lo es? En primer lugar, el descubrimiento de la necesidad, la awareness. No somos conscientes, en muchos sitios no somos conscientes. Miren, yo hace un par de años, para un trabajo para el BID, estuve haciendo unos focus group aquí en Santo Domingo con personas que estaban en la informalidad y bueno, la idea un poco que me llevé de unos cuantos de estos focus, que no es distinta a la de otros países, que también estuve en otros, es, bueno, yo voy a vivir de mis papás hasta que pueda vivir de mis hijos. Entonces, claro, el concepto aquí del ahorro sobra, ¿no? Aquí sobra, es alguien me arreglará la vida, ¿no? Alguien me lo arreglará. No tenemos esa conciencia. Tenemos una clara miopía porque nuestro cerebro, como les decía antes, está predestinado a analizar el corto plazo, no el largo plazo. Nosotros no sabemos ver a largo plazo. Hay una cosa que los académicos llaman descuento hiperbólico frente al descuento exponencial, que todos que trabajamos en inversiones conocemos, ¿no? El descuento exponencial es así, el descuento hiperbólico es así. Le damos mucho más valor a lo que está más cercano. Sin sentido, seguramente, pero se lo damos. Y luego los incentivos se han diseñado normalmente de forma desenfocada. No es el caso, creo yo, de la República Dominicana, pero sí de muchos otros países, donde se vende el atributo muchas veces de una fiscalidad favorable para las inversiones como la motivación, el eje motivador para que la gente invierta. El incentivo fiscal es bueno, es necesario, ayuda, pero no es lo que moviliza a la gente para ahorrar. De hecho, lo que hace el incentivo fiscal es que aquella gente que ya ahorra, la gente que ya ahorra, optimice su ahorro en productos fiscalmente bien tratados. Pero no genera un incremento de la tarta del ahorro. ¿De acuerdo? Con esto, la cuestión está cómo hacemos para ahorrar más, por encima de los niveles ya obligatorios que tenemos en los sistemas tanto públicos como privados. Mejor dicho, públicos o públicos con gestión privada. Porque estamos hablando de sistemas privados y realmente los sistemas de cuentas individuales no son sistemas privados. Son sistemas públicos que tienen delegada la gestión en instituciones privadas, pero desde luego no son sistemas privados. Quizá muchas veces nos llamamos a ese error, pero al fin y al cabo es una cuestión de la sociedad, por lo tanto es público, es res pública. ¿Cómo se pueden establecer esos sistemas? La OECD nos explica que fundamentalmente hay tres fórmulas. La más fácil es hacerlo obligatorio. Oiga, usted tiene que ahorrar porque sí, y ya está. Luego hay sistemas semi-obligatorios o luego sistemas voluntarios incentivados. Lo que ya prácticamente está muy demostrado en el mundo es que los sistemas puramente voluntarios, aunque tengan incentivos, no funcionan. Aunque tengan incentivos, no funcionan. ¿Y esto por qué? Bueno, pues entro ya en la última de las 4 cuestiones que les comentaba que quería hablar. Esto tiene mucho que ver con la economía del comportamiento. La economía del comportamiento es un nuevo paradigma que refuta buena parte de los postulados de la economía tradicional, de la economía clásica, de la economía que tenemos desde Adam Smith, aunque en cierta forma Adam Smith era conductualista ya, no tanto en su libro famoso, sino en la teoría de los sentimientos morales. Ahí demuestra ya una digamos, comprensión emocional y subjetiva de las cosas distinta al paradigma clásico. Pero bueno, dejémonos de disquisiciones y vayamos al grano. La economía conductual lo que hace es integrar en la economía, integrar principios de psicología y en cierta medida de sociología e incluso de antropología. O sea, lo que hace es incrustar en el análisis económico
la cuestión que tiene que ver con nuestras emociones, con nuestras opiniones, con nuestros sentimientos, con nuestros deseos. Ha sido especialmente famoso últimamente este señor, que es Richard Thaler, escritor junto a Cass Sunstein del libro Nudge, uno de los bestsellers de los últimos años, pero realmente los creadores de la economía conductual son Daniel Kahneman y Amos Tversky, que no son economistas sino psicólogos. Kahneman ganó el Premio Nobel de Economía en 2002, Tversky no lo ganó porque falleció unos años antes, y no seguro que se lo hubieran dado también, con la incorporación de determinados conceptos como esto que ven aquí, que es la base de la economía conductual, que es lo que se llama la prospect theory, la teoría de la perspectiva, se la ha traducido a veces, que nos dice que las consideraciones que hacen las personas con respecto a la utilidad de las cosas es totalmente distinta a la que hemos tenido durante los últimos 300 años, y que priman mucho más las cuestiones de carácter emocional y cognitivo que las cuestiones racionales. En cualquier caso, estos son seguramente los más famosos. Ha habido más premios Nobel dedicados a economistas conductuales, Akerlof, Schiller, etc. Pero eso no sé si tiene mucho mérito, porque la Academia Sueca es capaz de premiar al que dice A y al que dice B. O sea, es capaz de premiar a dos cosas totalmente distintas. Gary Becker, que es anti-conductual, también fue premio Nobel, por lo tanto no sé si esto es un mérito o es un lío. Pero bueno, en cualquier caso es lo que hay. Y de todas formas, hombre, cualquiera de nosotros, si nos dieran un Nobel de Economía, no nos desagradaría, ¿verdad? De economía o de cualquier cosa. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede, según nos explican los economistas conductuales, es que hay trampas mentales que dificultan el ahorro para la jubilación. ¿Por qué? Porque, y he traído al caso a Gary Becker expresamente, Gary Becker definió un concepto que era el homo economicus. El homo economicus es aquel que tiene toda la información, que decide de forma racional en base al análisis de las distintas posibilidades, que utiliza probabilidades objetivas, que las incorpora en el análisis y a partir de eso decide. Qué cansado, ¿verdad? Kahneman lo que nos dice es que no somos homo economicus, somos homo sapiens. Somos homo sapiens, nos equivocamos, decidimos por impulsos, no analizamos las opciones, no tenemos capacidad de analizar las opciones. Otro premio Nobel, Simon, hablaba de la racionalidad limitada, es decir, nos decía, bueno, aunque intentemos ser racionales, no podemos abarcarlo todo en esa supuesta racionalidad. Y esto nos lleva a que en nosotros convivan como mínimo dos yoes, el yo presente y el yo futuro, que como ven ustedes aquí, el peso que le damos es claramente distinto. Nosotros primamos muchísimo más, nos influye mucho más nuestro yo actual, el yo presente, que el yo futuro. Y eso nos lleva a determinadas brechas que nos dificultan la concepción del ahorro a largo plazo. Esas brechas son los gaps o brechas de identidad, de empatía y de tangibilidad, que en resumen lo que nos vienen a decir es que nosotros no somos capaces de empatizar con nuestro yo futuro, no nos imaginamos a nosotros de mayor, no sentimos como sentiremos de mayor y no somos capaces de ver el nivel de vida, la forma de vida que tendremos cuando seamos mayores, cuando lleguemos a ese momento. Todo eso, nuestra mente no nos permite verlo, no nos permite analizar todo eso. Miren, ya no recuerdo aquí, y por lo tanto no lo voy a comentar, pero en mi país, todos los comerciales sobre ahorre para su futuro, etcétera, etcétera, nos pintan a una pareja mayor, bueno, mayor porque se supone que lo son, pero pelo blanco, vestidos de blanco, son como Richard Gere y ahí están, ¿no? Que están
jugando golf o navegando en un barco, etc. Miren, nosotros no somos esos. Nosotros de mayores seremos calvos, gordos, no jugaremos golf, no estaremos navegando, y lo que querremos son otras cosas. Es decir, tenemos que tratar de vincular nuestro yo futuro, pero ayudándonos a vernos a nosotros en el futuro. No, caramba, usted va a toda máquina. Tratando de ponernos una imagen en la que no nos vemos reconocidos. Miren, no se lo he traído aquí a esta presentación, pero se lo cuento. Hay un experimento que se hizo en Estados Unidos y que algunas entidades están empezando a llevar a la práctica para tratar de vencer algunas de estas cosas, que es el siguiente. Cuando tú vas al equivalente a una FP en cualquier país del mundo, te toman una fotografía y con las técnicas de imagen que hay hoy en día te envejece. Bueno, mi esposa dice que si se lo hacen alguna vez sale corriendo de allí, desde luego. Con lo cual hay otro tipo de fricciones ante eso. Pero una vez has aceptado que te envejezcan, desde luego la cara del tipo que está ahí es tu cara. No puedes decir que no lo es. Te podrá gustar más o menos, pero eres tú. Eres tú. Y entonces lo que hacen es un simulador facial de pensiones. Me explico. Hay distintas posibilidades de aporte y según el aporte que tú hagas, tu avatar futuro aparece con cara de más felicidad o de más tristeza. Si tú haces un aporte mayor, tu avatar futuro está sonriendo y feliz. Si tú haces un aporte bajito, tu avatar sale con una cara así de triste y tal. Bueno, todo ese tipo de cosas, yo no sé si eso funciona o no, pero desde luego están atacando a la raíz neurológica que nos dificulta vernos a nosotros en el futuro y tratar de empatizar con nuestro yo futuro. La economía conductual trata mucho de lo que llama heurísticas y sesgos. Las heurísticas son atajos que toma nuestro cerebro para llegar a decidir. Piensen una cosa, nosotros tomamos infinitas decisiones a lo largo del día, infinitas. No nos damos cuenta, pero estamos decidiendo permanentemente. No sé si saben que nuestro cerebro consume el 25% de la energía que consumimos al día. Si tuviéramos a nuestro cerebro procesando todo el día, no hablaríamos de pensiones porque no llegaríamos. Nos fundiríamos antes. Seríamos una maquinita que ¡pum!, explota y ya está. Por lo tanto, el cerebro, que su fin último en los miles de años que llevamos en este planeta, su fin último es sobrevivir. Es sobrevivir. El cerebro es perezoso. El cerebro es perezoso. Y busca atajos que le eviten tener que estar trabajando todo el tiempo. Y esos atajos, a veces, funcionan. Nos pueden llevar por un camino algo diferente, pero si sabemos cuál es el camino, podemos equivocarnos, pero nos equivocamos siempre igual. Pues bien, un sesgo es un error derivado del uso de heurísticas. Es decir, si nuestro cerebro nos dice que demos un rodeíto por aquí, una heurística que nos dice que vayamos por aquí, a lo mejor llego aquí en lugar de llegar aquí. Pero siempre llego aquí, es decir, es predecible, sé dónde voy a acabar, por lo tanto puedo actuar sobre eso. Entonces, lo que los economistas conductuales tratan de hacer siempre es actuar sobre los sesgos, para que esos sesgos, que son fricciones, son pain points, son producto de situaciones difíciles, seamos capaces de contrarrestar esos sesgos. Y para contrarrestar esos sesgos, entre otras cosas, está lo que antes les presentaba de Thaler y Sunstein, que son los nudges. Un nudge es algo así como un empujoncito. De hecho, la traducción más o menos literal es un codacito, ¿no? Es, vas por ahí, toma, un poco más para acá. Que no te duelan, o sea, no es un codazo, sino un tim, para que vayas por el camino correcto.
Para eso sirven los NACHES y actúan directamente sobre nuestro cerebro en aquellas cuestiones que nos son difíciles a nosotros de hacer. Uno de los ejemplos que Thaler pone en el libro NACH, por ejemplo, es el de la obesidad infantil en Estados Unidos y los comedores escolares. Ellos lo que probaron es cuando tú estás en un comedor escolar y pasas con tu bandeja a recoger la comida, lo que probaron era a poner la comida saludable en primer término y la fast food y comida menos saludable un poco más complicada de coger. No te están impidiendo que cojas el hot dog lleno de pepinillos, mostaza y todo lo que quieras, no te lo están impidiendo, solo te lo dificultan un poco más y te ponen más cerquita la ensalada, la fruta, las verduras, etc. Bueno, pues el cambio en eso fue impresionante. Es decir, solo porque te dificulten un poquito hacer una cosa no la hacemos, porque nuestro cerebro, insisto, es perezoso. Nuestro cerebro quiere sobrevivir y no quiere pensar, y si nos dan las cosas hechas, mejor que si tenemos que decidir. Por lo tanto, pequeños cambios, y les contaré cómo esos pequeños cambios en el ahorro están teniendo un éxito abrumador en muchos sitios del mundo, pequeños cambios que son coste efectivos, que no nos cuestan. O sea, no hay que cambiar el mundo, hay que hacer pequeños cambios, pero que tienen una repercusión importantísima. Esos pequeños cambios nos pueden ayudar muchísimo. Hay fundamentalmente 3 sesgos cognitivos que influyen en el proceso de ahorro. Miren, sesgos hay aproximadamente 200 reportados hoy en día, pero en el proceso de ahorro influyen muchos, pero básicamente hay 3 que quiero introducirles. Uno es lo que llamamos el autocontrol, es el hoy no, mañana. Yo imagino que aquí sucede igual, pero en mi país, ¿cómo se ganan la vida los gimnasios? Los gimnasios se ganan la vida haciendo a final de año ofertas magníficas de suscríbase, pague un año por adelantado y tendrá un 80% de descuento. ¿Por qué? Pues porque en ese momento, a final de año, todos estamos haciendo los buenos deseos para el año próximo, que irremediablemente son dejar de fumar, hacer dieta, ir al gimnasio, estudiar inglés, en fin, esos son los deseos que todos tenemos. ¿Cuánto tiempo dura la materialización de ese deseo? 15 días, como mucho, 15 días. Entonces, el que se abonó al gimnasio con una reducción del 80%, no ahorró el 80%, gastó el 20%, más las mallas y la bolsa y todo lo que se compró para ir bien elegante al gimnasio en su primer día. Primero y probablemente último día. Bueno, todo eso sucede con frecuencia. Hay una disciplina que seguramente conocen ustedes, que se le llama neuromarketing, que es precisamente cómo el marketing influye en nuestros procesos sinápticos, en nuestros procesos de análisis, incluso en nuestros procesos hormonales, cómo influye todo eso. Miren, fuera del guión, no tiene nada que ver con esto, pero como les he hablado de sinapsis y demás, se lo cuento así, como soy español y me voy a ir esta noche, pues tampoco me perseguirán si no les gusta. Sí, hay estudios de esto, no me lo invento. Si hubiera más brokers de bolsa, mujeres, de las que hay, no hubiéramos tenido buena parte de las crisis que tenemos. ¿Por qué? Porque los hombres segregamos una hormona que se llama cortisol, que las mujeres no segregan ni mucho menos en la misma medida. Y esa hormona nos hace sobrereaccionar. Esa unida a la testosterona es un cóctel molotov para nuestros procesos de reacción. Nos hace sobrereaccionar y nos hace sobrevalorar muchísimo más nuestras capacidades, nos hace ser mucho más autoconfiados en nosotros. Si tuviéramos más repartido, probablemente no habríamos pasado, no digo que no los hubiéramos pasado igual, pero no con la misma intensidad algunas de las crisis. Es decir, hay cuestiones que tienen que ver muchísimo con cuestiones de neurociencia, con todo esto. No solo es que queramos o no queramos, es que estamos programados para eso.
Bueno, lo del autocontrol en la parte de ahorro es muy clara. Es, sí, yo sé que tengo que ahorrar para mi futuro. Sé que tengo que ahorrar para mi futuro. Eso lo entendemos todos. Si aquí nos liamos a discutir, todos estaremos de acuerdo que tenemos que ahorrar. Pero la mayoría diremos, mañana empiezo. Y mañana, yo creo que esto lo decía alguien que no fue premio Nobel, que fue James Bond, decía, el mañana nunca llega, ¿no? Bueno, pues eso. Tenemos que facilitarle a la gente que ahorre aún sin querer. Que ahorre aún sin querer. Y para eso los sistemas pseudo obligatorios son extremadamente útiles. Les invito a que vean una TED Talk, una charla TED de una persona que ha trabajado con Richard Thaler, que se llama Shlomo Ben-Artzi, es un profesor de Los Ángeles, que presenta un programa de ahorro de largo plazo llamado Save More Tomorrow, que hizo junto a Richard Thaler. Todas estas cuestiones las mezcla de forma tal que lo incorpora en un proceso de ahorro. Este era en una empresa norteamericana a finales del siglo pasado. Eso ha ido creciendo. Más del 50% de los planes 401k de Estados Unidos ya funcionan con este sistema y están creciendo a ritmos del 8% anual en los aportes en los últimos 20 y tantos años. Esa es la base del sistema británico de pensiones, el Nest, sistema que entró en funcionamiento hace 5 años, que ha pasado a tener del orden de 9 millones de afiliados más en el sistema solo en 5 años a través de estos esquemas que son de aplicación de la economía del mundo. El segundo de los sesgos tiene que ver con la inercia y contra la dualidad de actuar o no actuar. Vamos a ver, algo que es de lo que más cuesta, lo que más nos cuesta es cambiar los hábitos. Cuando uno está acostumbrado a hacer una cosa, cambiar esa cosa es muy difícil. Entonces lo que tenemos que hacer es coger inercias. Para coger inercias, lo que funciona muchísimo en economía conductual, en economía del comportamiento, son las opciones por default, los defectos, las opciones por defecto. Es decir, si usted no hace nada, hace esto. Y esto que hace, en el caso del ahorro, es ahorrar. Si usted no dice que no quiere ahorrar, ahorra. No tiene nada que ver. Hay un ejemplo muy potente en cuanto a trasplantes de órganos. Dos países europeos más o menos parecidos, como son Alemania y Austria, cultural, idiomática, demográficamente, etcétera, bastante parecidos. Cuando tú vas a sacar la licencia de conducir, te preguntan si quieres donar los órganos o no. En fin, la pregunta también tiene guasa en el momento ese. O sea, tú te sacas la licencia y te preguntan, bueno, y por si acaso te mueres conduciendo, ¿qué vas a hacer? Bueno, pero al margen de eso, la cuestión es, en Alemania, si tú quieres donar tus órganos, tienes que poner una cruz en una casilla. En Austria, si no quieres donar tus órganos, tienes que poner una cruz en una casilla. O sea, fijen la extrema dificultad del proceso, es pam, pam. Esto es lo difícil que hay que hacer. Bien, en Alemania hay un 12% de donantes y en Austria un 99%. ¿Por qué? Porque la gente, todos preferimos que alguien tome la decisión por nosotros. Entre otras cosas porque pensamos que el que la toma sabe más que nosotros y que hace lo correcto, Y la última, el último de los sesgos que les quería mostrar, este es complicado, es la aversión a la pérdida, la sensación de que antes tenía más. Si yo no consigo evitar lo que antes les decía, de que el ahorro lo entendamos como una pérdida, no vamos a ahorrar. Tenemos que hacer procesos que permitan poner como una alfombra roja para que la gente pueda ahorrar sin dolor, sin dificultad. Y eso, en la charla esta que les decía, que les sugiero que vean, podrán ver un poco la explicación de todo eso, pero realmente, si tú empiezas por cantidades pequeñitas que no cambien tu status quo, es decir, que tu nivel de vida no cambie, pero vas proponiendo un esquema desde ahora, no a futuro, sino desde ahora un esquema de incremento de aportes en el futuro,
que por supuesto podrás cambiar en cualquier momento, pero como antes con los trasplantes nadie lo cambia. O sea, tú marcas un esquema y lo vas a seguir siempre. Entonces, este año, por ejemplo, haces un aporte de un 2% de tu salario, pero pactas que el año que viene, cuando te suben el salario, pues el aporte será del 4, luego del 6, hasta que llega un momento que ya se estabiliza en lo necesario. Y eso te hace entrar en el ahorro sin dolor. De ahí podemos buscar las fórmulas que ustedes quieran, pero eso es fundamental, el que seamos capaces de entrar con ello. Y luego, otra cuestión muy importante en el ahorro. Miren, cuando ahorramos, lo verdaderamente relevante no es cuánto ahorramos, sino cómo vamos a desahorrar lo ahorrado, es decir, cómo vamos a cobrar los beneficios de ese ahorro. Porque ahí tenemos tendencia siempre a equivocarnos, muchas veces. No les cuento ya en países como Perú, donde aprobaron la posibilidad de que la gente retirase casi todo el capital acumulado en el momento del retiro. Claro, la gente se lo lleva y a los 15 días o 15 meses se han quedado sin nada y no hay nada más, no hay nada más. Ahí hay que ayudar en todo eso, pero hay elementos también cognitivos, que es a lo que me quería referir, que nos afectan, porque a veces en algunos talleres esto lo hago ejemplificado y les haría participar a todos ustedes, pero hoy evidentemente no es el día, que me pusieran en una gráfica con un post-it, que me pusieran cuánto tiempo creen ustedes que van a vivir tras la jubilación. Prácticamente, vamos, no sé, igual ustedes son extremadamente optimistas, de lo cual me alegraría, pero mi experiencia, que es la experiencia de estudios mucho más sesudos que el mío, mi experiencia es que todo el mundo, o una gran mayoría de la gente, infravalora el tiempo que va a vivir tras el retiro. Y en promedio, 6 años. Es decir, si nosotros creemos que vamos a vivir 6 años menos, nuestras cuentas mentales nos darán, pues a lo mejor, en lugar de para 20 años, para 14. Y pensaremos, tengo que ahorrar para 14 años, pero luego voy a vivir 20. Y esos 6 años que nos cubren. Ahí hay un problema también cognitivo, un problema que trata la economía conductual y que se deriva de esto que les comentaba aquí. Y voy acabando ya diciéndoles que, por una parte, lo que llamamos nudging, esto que les explicaba antes de Thaler y Sunstein, es enormemente más potente y más coste efectivo que cualquier otro tipo de incentivo financiero o fiscal. Hay estudios que muestran que por cada dólar invertido en nudging, que son medidas coste efectivas, se produce un aumento de $100 en el aporte. Sin embargo, por cada dólar invertido en incentivos financieros y fiscales, solo crece un céntimo el aporte. Es decir, tenemos la posibilidad de estudiar qué tipo de nudges, qué tipo de incentivos, qué tipo de ayudas nos pueden mejorar nuestra comprensión del ahorro, y eso es algo absolutamente fundamental. Y ya acabo con lo siguiente. Otro cambio de paradigma que está empezando a suceder en el mundo. El cambio de paradigma es el siguiente. Siempre hemos considerado que el ahorro forma parte del ingreso. Es decir, que tenemos que ahorrar con el ingreso. Saben ustedes que de la renta podemos hacer dos cosas, que es consumir o ahorrar. El ahorro a futuro siempre lo hemos contemplado como el inverso de la propensión marginal a consumir. Estoy hablando de términos económicos, pero bueno, es lo que no ingresamos, lo ahorramos. Pues bien, hay nuevas fórmulas que están empezando a aparecer en el mundo muy interesantes que vinculan el ahorro pensional con el consumo. Vinculan el ahorro pensional con el consumo y lo hacen a través de, por ejemplo, complementar los gastos por un consumo. Imaginen ustedes que se compran, no sé, una camisa, cualquier cosa que les cuesta $35,
pero que saben, como casi siempre sabemos, que no la necesitábamos, pero bueno, me gustó y tal. Bueno, nuestra conciencia se siente más aliviada si una parte de eso lo ponemos en una cuenta de ahorro a futuro. Es decir, podemos redondear, no sé si a los 40, pero a lo mejor un 10%, un 5%, lo que sea, lo vamos metiendo en una cuenta. Todos los pagos electrónicos, también. Todos los pagos que hacemos electrónicamente, también. Incluso todas las tarjetas de fidelización, de millas para unas cosas y demás, todas esas tarjetas de fidelización, también en lugar de devolvernos regalos o cosas de esas, nos pueden devolver aportes al sistema de pensiones. Miren, en España hay una iniciativa que se llama Pensumo, en México hay otra que se llama Millas para el Retiro. El caso mexicano, que lleva un par de años funcionando, sobre la gente que está adherida a este sistema, que es un sistema además generalizado, está ahorrando del orden de $32 al mes solo por el consumo. Es decir, con los consumos que está haciendo, está ahorrando $32 al mes. Eso puede suponer un incremento muy importante en la tasa de reemplazo futuro y no nos damos cuenta de todo ello. Por lo tanto, y un poco con esto acabo, lo que quería de alguna forma es pensar junto a ustedes o analizar junto a ustedes que podemos darle un poco la vuelta a lo que hemos estado haciendo siempre. Dicen que decía Einstein que si siempre haces las cosas de la misma forma, vas a obtener los mismos resultados. Entonces, a lo mejor llega el momento de que pensemos distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Diego Valero, presidente de Novaster Actuarios y Consultores. Y voy a apelar a su gentileza para ver si dentro del público hay algunas preguntas y que ustedes puedan responder. Tenemos micrófonos, tenemos edecanes, solo levantan la mano si alguna persona tiene alguna pregunta o comentario. Hay una por acá adelante. Preguntas para el doctor Diego Valero. Diego, te felicito por la exposición y la verdad que trae a la mesa muchas cosas interesantes que podemos pensar a futuro, bueno, un futuro inmediato para mejorar nuestros planes de pensiones. Y con esto que terminaste sobre el nudging y cómo buscar la manera de incentivar el ahorro voluntario, quiero saber cuál ha sido la experiencia en estos países con estas introducciones. Pues la experiencia básicamente está en Estados Unidos, en buena parte de los planes 401k, en Reino Unido con el sistema Nest, en Nueva Zelanda, incluso en México ha habido un experimento para potenciar el ahorro complementario voluntario, donde lo único que se hizo fue cambiar el texto de la carta que se remitía a los afiliados. Y eso produjo en la muestra bajo análisis un incremento del 40% de los aportes en eso. ¿Qué se cambió fundamentalmente? Pues se cambió el modelo de carta de forma que primero, todo esto son herramientas que tiene la economía conductual. Primero se personaliza, se dirige directamente al afiliado, no es genérica. Segundo, trata de visualizar en el afiliado cosas. Miren, hay cosas, los gráficos los afiliados no los entienden, pero los montoncitos sí. Los afiliados no entienden los intervalos entre 3 y 5, pónganle un valor medio, luego si quieren debajo en pequeñito ponen el intervalo. Cosas de esas, que todo eso se hace experimentando. O sea, eso hay que experimentarlo. A lo mejor en México funciona y aquí no, pero hay que analizar cuáles son los elementos que duelen en el ahorrador y experimentar medidas. En todos aquellos casos donde esto está empezando a funcionar, y realmente está empezando, los resultados son realmente espectaculares, realmente espectaculares. ¿Hay otra pregunta por acá? Sí, está encendido el micrófono. Gracias. Mayra Jiménez, represento a la Confederación Nacional de Unidad Sindical CENS. Y a propósito de experimentos y reflexiones, nos gustaría una opinión suya respecto al último estudio
que realizó la Organización Internacional del Trabajo respecto a los procesos de privatización que se produjeron en 30 países entre el año 1981 y 2014, que revirtieron su sistema público a privado, y de los cuales 18 han retornado parcial o totalmente a sistema público por los resultados de ese experimento, que entre otras cosas nos queda, por lo menos al movimiento sindical, bastante claro de que la privatización de las pensiones públicas han fracasado, por una parte. Y por otra parte nos gustaría un comentario suyo respecto al enfoque que plantea. Nos parece muy correcto de que la seguridad social debe estar en constante reforma. Ahora, hay que plantearse para qué son esas reformas. Y creo que ese es un punto de debate importante en este momento en el país. Usted viene de España, ¿no? Sí, sí. Creo que a cada español debe tener claro que quiere reforma para mejorar, Claro. significativamente. Y realmente en los casos en los que se produjeron privatizaciones, la experiencia y las estadísticas lo que nos indica es que esas reformas no necesariamente significaron mejoría, por el contrario, y fue lo que obligó o hizo que 18 países de 30, entre ellos varios de América Latina que conocen, ¿no? El caso chileno, el caso argentino, Nicaragua, Ecuador, la propia República Dominicana, están entre esos países. Pues un tema muy importante para nosotros, pero quisiéramos también su opinión respecto a este enfoque, que es un tanto distinto de lo que se ha planteado hasta ahora. Claro. Bueno, empiezo por el final, si le parece. La seguridad social se tiene que reformar permanentemente para adaptarse a las necesidades de la sociedad. Y la sociedad envejece, la sociedad pues más longeva, la seguridad social tiene que contemplar eso. Si hombres y mujeres trabajan por igual y ganaran por igual, como condicional, la seguridad social tendría que considerar eso, y las pensiones de viudedad tendrían que enfocarse de otra forma. Por tanto, creo que es un proceso en constante reforma para adaptarlo a las necesidades. Lo que todos queremos es poder seguir consumiendo una vez nos hayamos retirado, poder seguir viviendo con un nivel de vida digno. Por lo tanto, los sistemas de seguridad social nos tienen que ayudar a eso, concretamente. Con respecto al otro tema, que sé que es polémico y que hay estudios en un sentido y hay estudios en el otro, vamos a ver, algunas de las reversiones que se han producido no son por fracaso del sistema. Argentina, desde luego, no fue por fracaso del sistema, fue por una necesidad fiscal del gobierno argentino para recuperar esos fondos, con una promesa que no van a cumplir. Por lo tanto, no creo que sea ese el caso. Nicaragua no llegó a empezar nunca. Hay otros países, bueno, hay países donde prima más la ideología, bueno, eso pasa en todas partes, pero prima más la ideología que los resultados. Por lo tanto, ahí habría muchas consideraciones que hacer. De todas formas, yo lo que creo, y antes le decía, yo no me gusta utilizar la expresión privatizar, porque las pensiones no son privadas, las pensiones son de la gente, las pensiones son públicas siempre. Y los estados lo que han hecho, en algunos estados, ha sido crear un sistema de seguridad social que antes no existía. Es decir, en Chile lo contará el doctor Bustamante luego, pero en Chile, ¿cuál era el sistema de seguridad social antes y después de la reforma? Que ahora hay quejas, por supuesto que hay quejas, pero las quejas yo creo que tienen más que ver con un elemento conductual y cognitivo, que es la frustración de expectativas. A lo mejor se vendieron unas expectativas no realistas, y eso es lo que sucede. Un sistema de reparto no es mejor que un sistema de capitalización, ni un sistema de capitalización es mejor que un sistema de reparto per se. Depende de cómo se gestione cada uno de ellos. Nos quejamos mucho de las comisiones de las AFPs, tema delicadísimo, y nos quejamos mucho. Bueno, en España la seguridad social gasta un 4% en gastos administrativos. Yo creo que bastante más de lo que gastan las AFPs, y nadie lo dice.
¿Por qué? Porque no hay información. Yo creo que tenemos una falta importante de información sobre los aspectos verdaderamente importantes. Entonces, claro que hay países donde se ha gestionado fatal el proceso de inversión y de acumulación de los fondos. Claro que los hay. Pero otro país, por ejemplo, que revertió el sistema, que es europeo, que fue Polonia, no fue porque funcionara mal, fue porque la Unión Europea consideraba de forma distinta el déficit explícito en pensiones que el déficit implícito. Es decir, si tú tienes un sistema de reparto, no tienes déficit. Hombre, ¿cómo que no hay déficit? Sume activos y pasivos, obligaciones y aportes futuros y dígame si lo hay o no. Pero eso, a nivel de contabilidad nacional, no aparece. Sin embargo, si reconoces un déficit en un momento determinado que lo vas a financiar con bonos de reconocimiento, sí aparece ese déficit en las cuentas públicas. Claro, entonces, ¿qué pasaba? Que Polonia no entraba en los criterios de la Unión Europea, los criterios de Maastricht, para poder estar dentro del euro. Por eso revertió. Quiero decir que hay que ver siempre qué hay detrás de todo ello. No es sencillamente, no, esto no ha funcionado y lo hemos cambiado. Hay sitios donde no ha funcionado y hay sitios donde no podía funcionar o donde las cuestiones son de otra índole. Por lo tanto, yo creo que el debate, lo empezaba diciendo, para mí el debate gestión por cuentas individuales, piensen una cosa, hay sistemas de pensiones, Canadá, sin ir más lejos, nadie se mete con Canadá y todos están encantados. Canadá tiene una buena parte de cuentas individuales, pero gestionadas públicamente. No lo gestionan a efectos privadas, lo gestiona el gobierno, instituciones del gobierno. Por lo tanto, no es público-privado, es ¿lo estoy haciendo bien o no? Sea público o sea privado. Esa es mi opinión. Y yo creo que la OIT ahí, no sé, me da la impresión que ha ido un poco más allá de lo que solía ir y no sé por qué. Hay una última pregunta por allá atrás, por favor. Me gustaría que usted pudiera profundizar un poco más con respecto al sesgo que usted mencionó de autocontrol. Sí. Porque me parece interesante que en la sociedad de consumo y mercantil en la que vivimos, el estímulo que recibe el individuo es a vivir hoy, a consumir hoy, claro, a vivir y no pensar en el mañana, porque el mundo es incierto. Sí. Entonces, ¿hasta qué punto estamos compitiendo con unos mensajes? O sea, ¿hasta qué punto es responsabilidad del individuo el no pensar en el futuro y no responsabilidad de una sociedad de consumo y de mercado que convoca permanentemente a la persona a vivir el hoy? Y por lo tanto estamos en varios, digamos, dimensiones del mundo mercantil donde la seguridad social tiene que competir con esos mensajes que recibe la persona. Entonces, no sé hasta qué punto es justo adjudicar la responsabilidad al individuo por no pensar en el futuro. Claro, totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Cuánto daño nos hace Amazon y esas cosas, verdad? Que cuando compramos algo nos pone debajo, otros como tú han comprado esto, y cuántos no volvemos a comprar otra vez. Es la inmediatez, evidentemente. Como les decía, estamos programados para el corto plazo. Por tanto, asignar una responsabilidad individual, coincido plenamente con ustedes, es una trampa. No podemos decirle a la gente, oiga usted, ahorre, que lo necesita. Lo que hay que hacer es ayudarle a que ahorre aunque no quiera hacerlo. Porque si entramos ya en la vía, se hace. Déjeme que le cuente otro experimento que se hizo. En Estados Unidos te regalaban, no sé exactamente ahora las cifras, pero más o menos, te regalaban $100 que podías poner en una cuenta corriente de la que podías disponer de forma inmediata, o en un depósito que a un año que solo lo podías retirar con una penalización del 10%. Al mismo tipo de interés, Aparentemente la decisión es clara, si puedo tener la plata aquí, cogerla cuando quiera, o si la tengo aquí, tengo que pagar un 10% por cogerla, pues me quedo esta, ¿no? Pues no, el 35% de la gente eligió la otra. Cuando la penalización subió del 10 al 20%, subió del 35 al 42% el número de gente que prefería eso. Y cuando no había opción alguna de rescate, subió al 56%. ¿Por qué?
porque la gente sabe que tiene que ahorrar, sabe que si lo tiene en el otro lado se lo va a gastar, entonces prefieren que nos obliguen a hacerlo. Yo no les digo a ustedes que utilicemos látigo para hacer que la gente ahorre, pero sí que le hagamos fácil el proceso de ahorro, y eso se puede hacer, y no derivar toda la responsabilidad en el individuo, porque además sería injusto. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias.